Hola, hola, buenos días. Hola de nuevo. Buenos Hola días, de nuevo, profe. profe. Hola, profe. Bueno, pues ya estamos ahora de este lado del laboratorio. Este, Antes que se me olvide, el día de hoy vamos a tener una clase un poco más corta, ¿no? Me programaron una junta a las 10:30 en el trabajo. Déjenme nada más comprobar, sí. Entonces, pues vamos a apurarnos, ¿no? Hoy vamos a salir un poquito más temprano. Ni modo. Entonces, según yo sí sea a las 10:30. Pero bueno. Bueno, vamos a empezar entonces para apurarnos. Esta semana, de acuerdo al calendario de las prácticas, hoy toca la práctica número 8. ¿Ok? ¿Han podido avanzar un poquito en la 7? Sí, algo. ¿Un poco? Sí. Bueno, entonces, la práctica de la semana pasada fue todo lo que tiene que ver con DDL, ¿no? En esta semana toca la práctica de DML, es decir, lenguaje de manipulación de datos. ¿Qué es lo que abarca esta práctica? Bueno, básicamente es comprender un poco lo que son las instrucciones insert, update, delete que tienen que ver con manipulación de datos, ¿no? Es decir, ya que se tiene la estructura de una tabla, ¿no? Ya que creamos una tabla, ya que se creó la estructura, ya podemos empezar a manipular datos, ¿no? O sea, agregarle datos a una tabla, modificarlos o eliminarlos, ¿no? Eso es por un lado. Otra de las partes interesantes de esta práctica, que diría yo que es la más interesante, es el manejo de transacciones. Nos vamos a platicar un poquito de lo que es una transacción, ¿no? Y de la importancia que tiene en la parte de administración de datos, ¿no? Bueno, de las actividades previas, esta práctica tiene un previo. Este documento que es el que les estoy mostrando aquí, este es el previo de la práctica. En esta ocasión, este previo les explica cómo configurar una herramienta gráfica para acceder a la base de datos, ¿no? En la práctica 7, si se fijan, en la 7 toda la interacción con la base de datos se hizo a través de SQL Plus, ¿no? Hasta ahorita hemos trabajado de manera, pues por así decirlo, rudimentaria, ¿no? Pero que muchas veces es lo más adecuado, ¿no? Porque no siempre tenemos ambientes gráficos, entonces hay que estar acostumbrados también al uso de la terminal. Hemos trabajado con SQL Plus directo, ¿no? Pero no es la única forma. Hay herramientas gráficas que nos permiten interactuar con la base de datos, ¿no? Y la herramienta gráfica que vamos a usar a partir de esta práctica se llama SQL Developer, que es esta herramienta que están viendo en pantalla, ¿no? SQL Profesor, Developer, adelante. es que hay dos previos. Uno es previo práctica 08 y otro es previo práctica 8. Creo que no les borré la versión viejita. A ver, déjenme ver. Ok, a ver, no, espérenme, es que esa es teoría. Estar en prácticas. Práctica 8 y es cierto. El correcto es este no. Este lo voy a eliminar, porque esta es una versión viejita, pero como le cambié el nombre, no se sobreescribió, ¿no? Entonces lo voy a eliminar de una vez para que no les haga... Ah, caray. Ok. Ya está. El correcto es el que dice 08, ¿vale? Gracias, profesor. Ok, no, ¿de qué a ti? Muy bien, entonces, la herramienta gráfica se llama SQL Developer, les comentaba, ¿no? Entonces, así se ve la herramienta. Es una herramienta de Oracle, ¿no? Esta aplicación se instala desde que instalaron la base de datos, por lo tanto, no tienen que hacer ningún proceso adicional para usarla, ¿no? Ya la tienen instalada.
solamente que hay que hacer algunas configuraciones. Entonces, aquí el previo les dice las configuraciones que hay que hacer. Entonces, estas no las vamos a ver aquí, estas ahí se las encargo de, si no lo han hecho, bueno, más bien no lo han hecho, ¿verdad? Les encargo seguir este documento, es rápido, ¿no? Para que puedan hacer uso ya de esta herramienta. Entonces, a partir de esta práctica, que es la 8, ya les dejo a su libre elección si quieren usar la herramienta o si quieren seguir usando SQL Plus, ¿no? Tal vez mi recomendación sería más SQL Developer, sobre todo cuando en las prácticas les pidan hacer algunas consultas de datos, ¿no? Cuando quieran ejecutar scripts, algún script en SQL Plus sería lo más recomendable, ¿no? Aquí también se puede, pero pues yo les recomendaría en ese caso SQL Plus. Pero al final ustedes deciden, ¿no? ¿Qué herramienta utilizan? Bueno, entonces voy a regresarme a la práctica y vamos a ver las actividades de esta semana. Estas son las instrucciones que debemos que vamos a usar en esta práctica, ¿no? Insert, update, delete, merge, truncate, commit, rollback y save point, ¿ok? Entonces, la sintaxis realmente es sencilla, no hay tanto problema, ¿no? Diría yo que de las categorías del SQL más sencillas de entender. Me voy a enfocar entonces ahorita a la segunda parte, que es a la cuestión de las transacciones. Y a la par vamos viendo, ¿no? La sintaxis insert, update, delete, sobre todo. Entonces, dentro de la cuestión transaccional, ¿no? Conceptos que vamos a manejar, el concepto de un commit, el concepto de un rollback, de save point, un poquito de propiedades así de las transacciones, ¿ok? Otro concepto interesante es el de los niveles de aislamiento. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que tenga que, para entender de una forma sencilla, estos conceptos, ¿no? Y ya después, bueno, si no lo han visto, bueno, menos en teoría todavía no llegamos aquí, pero ya que llegamos a ese tema, lo vemos con más detalle, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar con la idea de una transacción. En el ejercicio número 1, control transaccional. Entonces, antes de empezar con el ejercicio número 1, vamos a platicar brevemente de lo que sería una transacción. ¿Alguien tiene una idea o qué creen que se les ocurre que pudiera ser una transacción? ¿A qué les suena ese concepto? ¿Es parecido a los set point? Parecido, bueno, un save point es uno de los elementos de una transacciones. transacción, pero en realidad no son dos cosas diferentes, ¿no? A nivel general, ¿qué se les ocurre? Intercambio. Intercambio. No sé si de repente escuchan cuando, sobre todo en los bancos, que dicen una transacción bancaria, algo del estilo, ¿no? Bueno, miren, rápidamente les explico. El concepto de transacción es muy importante básicamente en cualquier desarrollo de bases de datos. ¿Ok? Pensemos en el siguiente ejemplo. Supongamos que se van a comprar un coche, ¿no? Pensemos que ya tienen los recursos suficientes para comprarse un coche. Entonces van a la agencia, ya ven su coche, les gusta un modelo y llega un punto en el que el agente de venta le dice, bueno, estimado usuario, pues ya estuvo viendo los coches, ya me quité mucho el tiempo, bueno, ¿va a pagar o no? ¿O va a comprar o no? Entonces ya ustedes después de mucho pensarlo se deciden a comprar un coche. ¿Alguien sabe cómo es el proceso para pagarlo? Digo, no van a llevar ahí la cartera y tengan, ¿no? Aquí está, y ya se lo llevan como si compraran 1 kilo de manzanas, ¿no? Pues primero se genera un cargo a la empresa, que de la empresa se manda al banco con la tarjeta, o sea, el número de tarjeta. Ajá. Ya en el banco se ve si es válido o no. Sí, sí es válido. Eso es, digamos, si pagaras con tarjeta de crédito, ¿no? Imagínense, ¿no? Ten la tarjeta, ¿no? Cóbrate un coche de aquí. No, bueno. Ok.
Eso, digamos, pues sí, puede ser a lo mejor para alguien que tenga una tarjeta de crédito con bastante, con un límite de crédito muy alto, ¿no? Pero normalmente lo que hacen las agencias es que nos dan un número de cuenta. En ese número de cuenta es una cuenta bancaria de la agencia y ahí es donde el cliente deposita, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Que les dicen, a ver, aquí está el número de cuenta, cliente, vaya y deposíteme, ¿qué les gusta? 200,000 pesos, ¿no? Se quedan así de, pues de entradas, soltar 200,000 pesos así, pues de entrada duele feo, ¿no? Duele el codo, ¿no? Porque de tanto trabajo que les costó ahorrar, ¿no? Y ya, para que en un ratito se van 200,000 pesos, ¿no? Bueno, van a tener su coche, pero bueno. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué implica hacer eso, no? Imagínense que la transacción la deciden hacer por internet, ¿no? Entonces, normalmente tendrían, ¿qué cosa? Imagínense que esta es su cuenta. ¿Qué operaciones se harían a nivel muy básico? De su cuenta, ¿qué tienen que hacer? Sacar 200,000, ¿no? Y ya que hicieron esa operación, ¿no? Hacer un retiro de 200,000, ¿qué harían? ¿Qué operación seguiría? Esa sería operación 1, ¿no? Retiro de 200,000 de su cuenta. ¿Qué sería la operación número 2? Pues que llegue a la empresa. O sea, porque Exacto, ¿no? Ahora hacer un depósito, ¿no? Voy a hacer un depósito de 200,000 en, en la cuenta de la agencia. Aquí está la agencia. Entonces, de un lado quito y del otro lado abono. ¿Cuántas operaciones hay aquí? Son 2 operaciones, ¿no? Ahora imagínense si tienen muy mala suerte y qué pasa si justamente después que hacen el retiro ya no tienen estos 200,000 en su cuenta. Algo falla aquí. No sé, se va la luz, ya ven que ahorita ni se va el internet y así. ¿Qué pasaría si ocurre una falla antes de que hicieran el depósito, pero después de haber hecho la resta? que te quedaste sin el dinero, o sea, quién sabe a dónde se fue. Que quién sabe dónde quedó tu dinero, ¿no? Imagínense que eso nos pasara, no, bueno, pues casi nos daríamos, nos quisiéramos suicidar, ¿no? Con esto de, oye, pues son todos los ahorros de mi vida y resulta que te diga el banco o que te diga la agencia, pues es que yo nunca recibí tu depósito. Y cuando vean en su cuenta, ya no lo tienen. Estaría muy feo eso, ¿no? Imagínense. Entonces, ¿qué concepto nos ayuda a resolver que esto no ocurra? Una transacción. ¿Ok? Una transacción. Esto en realidad sería una inconsistencia en un sistema. Porque por un lado tienen 2 cuentas bancarias. ¿Ok? Entonces, no podríamos decir, pues de repente se perdieron 200,000, ahí quedaron en el limbo, pues no pasa nada, ¿no? Vuélvelos a pagar. Obvio no. Entonces, ¿a qué se debe esta problemática? A que si este procedimiento que involucra a más de una sentencia no se engloba en el concepto de una transacción, podemos caer en serios problemas de inconsistencias. Aquí ya están viendo, ¿no? Las graves consecuencias que podrían generarse si no cuidamos esto con una transacción. Entonces, una transacción a nivel muy básico, ahorita lo vamos a definir como un conjunto de operaciones que pueden lanzarse en la base de datos. Típicamente estas son operaciones de tipo DML, o sea, inserciones, actualizaciones, modificaciones, todo lo que tenga que ver con datos. ¿Ok? ¿De qué me sirve englobarlas de esta manera? Bueno, hay varias ventajas. Una de ellas es una de las propiedades que tienen las transacciones al seguir este concepto es que me permiten implementar una característica que es atomicidad. Una de las propiedades es atomicidad, que sería la propiedad que ahorita nos interesa. ¿Ok? ¿Qué significa atomicidad? Que el manejador visualiza a estas n instrucciones como si fueran una. Eso trae varios beneficios.
Si el manejador ve a todas las instrucciones como si fuera una, o sea, como si fuera un bonche, pero las maneja de manera concurrente a todas, ¿no? Por así decirlo. Una ventaja es el desempeño, ¿no? ¿Qué será mejor? Que decirle a la base que ejecute una por una, ¿no? Una sentencia, una por una, a mandarle un bloque de instrucciones juntas. Si le mandamos el bloque junto, pues bueno, va a poder procesarlas de una forma más eficiente. Entonces, ese también es otro beneficio de las transacciones. ¿Ok? La otra es que al ser atómica, una transacción, es decir, al asumir, al tratar todas estas instrucciones como una sola, ¿qué creen que pase, por ejemplo, si vamos ejecutando toda esta secuencia de instrucciones y de repente la penúltima falla? Pues ya se regresa, ¿no? O sea, ¿Están de acuerdo que si yo dejo el trabajo así, es como dejarlo a medias? Porque parte de las instrucciones se ejecutaron bien, pero otras no. Si no hago algo por corregir esa situación, puedo generar graves inconsistencias, ¿no? Imagínense que este sería el ejemplo. Tenemos una transacción de 2 pasos y se quedó a la mitad. Se hizo el primer paso, pero el segundo ya no. Entonces, ¿cuál creen que debería de ser el comportamiento correcto cuando llegáramos a tener una situación de falla? Por ejemplo, ¿cómo corregirían esto, no? De que les quitaron 200,000 de su cuenta, pero resulta que nunca llegaron acá, porque hubo un problema, ¿no? Pero para evitar que, pues para evitar que haya estas inconsistencias, tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Qué creen que se tenga que hacer si ocurre una falla? Tener como un checkpoint, ¿no? Es parte, pero a nivel Asignarle estados al pago. asignarle estados. Puede funcionar, nada más que eso puede ser complicado el estar manejando estados, ¿no? Porque tienes que programar ahí en qué estado caes para determinar qué acción tomas, ¿no? Hay una forma automática de hacer eso. Y la respuesta entonces sería hacer qué cosa. Si llegara a ocurrir una falla, pues sabes que mejor no hagas nada. ¿Por qué razón? Pues porque quiero que o se hace bien todo o mejor no hagas nada. ¿Ok? Esa decisión se toma para evitar posibles inconsistencias. Entonces, una transacción me permite implementar ese comportamiento de forma automática. Si durante el proceso de una transacción ocurre un error, esa transacción se detiene, ¿no? Se detiene y lanza un proceso que se le conoce como rollback. ¿A qué le suena rollback? Regresar al último rol, algo así. A regresarse hacia atrás, ¿no? O sea, bueno, me valga la redundancia, ¿no? A regresarse en un punto específico. En este caso sería regresarnos hasta el punto donde inició la transacción. ¿Ok? Donde inició la transacción. ¿Ok? ¿Qué efecto me da eso? Bueno, que los cambios que habíamos hecho los vamos a deshacer. O sea, si no se haces bien toda la tarea, mejor no hagas nada. Entonces, si ocurre un error, nos regresamos al estado anterior y eso nos garantiza que en ese estado anterior pues, no hay problemas de inconsistencias, ¿no? Entonces, ese es, digamos, uno de los usos más populares que tiene una transacción. Cuidar la integridad de nuestros datos, ¿vale? Entonces, si regresamos al ejemplo del auto, ¿qué pasaría si aquí ocurre una falla? ¿Cuál creen que ahora sería el comportamiento? Suponiendo que estas dos operaciones están englobadas en una misma transacción. pues te regresa tu dinero, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué? No pude hacer el depósito en la cuenta de la agencia. Bueno, aquí te dejo tu dinero para que reintentes, ¿no? Entonces, ahí estamos contentos. Bueno, no tan contentos, pues porque no hay servicio, ¿no? Pero por lo menos nuestra base sigue estando consistente. ¿Ok? Bueno, entonces, a grandes rasgos, esa es la idea de una transacción. ¿Dudas, preguntas?
Bueno, muy bien. Entonces, miren, vamos a hacer las siguientes instrucciones. Vamos a ejecutar las siguientes instrucciones para practicar un poquito y entender qué sucede con la cuestión de las transacciones. Miren, entonces, necesitamos crear estas tablas, ¿no? Entonces las voy a crear rápidamente y les voy a compartir el código. Bueno, de hecho ustedes lo pueden copiar de aquí, ¿no? Del PDF. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir una terminal, si todos pueden seguirme, estaría bien. Levanten su instancia, por favor. Ok. Ya todos, supongo que ya se acuerdan, ¿verdad? Cómo levantar su instancia. El listener ahorita si quieren no es necesario, pero la instancia sí. Ok, la clase pasada se acuerdan que creamos un usuario para la práctica anterior. De hecho, fueron varios, ¿no? Fueron varios usuarios. Entonces, vamos a crear aquí otro usuario, ¿no? Vamos a crear aquí otro usuario para probar este código. Entonces, vamos a ver. ¿Están listos ya con su instancia arriba o me espero un poquito más? Sí, profe, ya. ¿Ya quedó? ¿Los demás sí? ¿Ya puedo avanzar o me espero un momentito? Sí, ya. ¿Ya? Ok. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, miren, lo que voy a hacer aquí es voy a crear un usuario. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner create user. ¿Les parece si le ponemos práctica 08? ¿Ok? No, vamos a hacer lo siguiente para que esto quede un poco mejor. Utilicen su nombre. En mi caso voy a poner esto. Y voy a poner P08. ¿Ok? De práctica 08. Create user Jorge P08. Vamos a ponerle identified by. Y pues póngale aquí cualquier cosa. Puede ser su mismo nombre para que no se les olvide el password. Y luego vamos a ponerle cuota unlimited on users. ¿Se acuerdan que comentamos muy brevemente la vez pasada qué significa esto? La cuota ilimitada en el table space users, pues se refiere a que el usuario Jorge P08 no tiene restricciones en cuanto a almacenamiento, ¿no? Puede acabarse el disco si él quiere. Por eso estamos poniendo unlimited. ¿Ok? Entonces damos enter. Y después vamos a darle los privilegios para que por lo menos pueda crear tablas, ¿no? Que sería lo que vamos a ocupar para esta práctica. Entonces vamos a poner grant. De entrada tener Excel el create session, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Grant create, de ser create, no creates. Grant create session, coma, ¿qué otra cosa? Create table. ¿A quién? Al usuario. Al usuario Jorge P08. Ok. Y bueno, de momento son los únicos privilegios que necesitamos. Create session, create table. Ok. Bueno, ¿van bien si llegaron hasta este punto? O si quieren les voy a compartir un code share como la vez pasada.
¿El usuario se puede llamar como queramos? Póngale su nombre, el nombre de ustedes, P08. Ok. Que le puse P nada más. Ok, bueno, no importa. Ok, gracias, profe. Les voy a compartir entonces aquí. Ok, voy a crear uno nuevo y lo voy a nombrar como práctica. Voy a poner SQL. BD práctica 8. Vamos a ponerle P8. Entonces aquí les pongo el código y les paso la liga. Yo creo que hasta ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, ya tenemos este usuario. Ahora lo que vamos a hacer es conectarnos a ese usuario, ¿no? Dentro de SQL Plus, ¿cómo le hago para cambiarme a sesión de otro usuario? ¿Alguien recuerda el comando? No. El comando es que connect. Y vamos a ponerle con quién me quiero conectar, con el usuario Jorge P08. Le ponemos el password. Ah, es que me equivoqué, ¿no? Dice así. Ya estamos. Ok. ¿Sí pudieron ya entrar a sesión con su usuario nuevo? Ya. ¿Ya? Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a crear esta tabla. Profe, Mándeme. ¿y se puede cambiar la contraseña? Es que le puse Jorge. Ok. Bueno, pueden ejecutar lo siguiente. Alter user y le ponen su usuario, ¿no? El usuario que tengan. Ok. Y simplemente le van a poner identified by y el nuevo password. Ah, ok, gracias, profe. Así. Ok. Sí, muchas gracias. ¿No de que alguna otra duda? Bueno. Entonces, miren, vamos a hacer el ejercicio que viene aquí en su práctica. Dice, revisar el siguiente código y contestar las siguientes preguntas, ¿no? Ejecutar el código en la base de datos para comprobar el resultado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la tabla. Entonces, pues, si quieren, para no tardarnos tanto, vamos a copiar el código, ¿no? Esta de la creación de tablas, pues ya lo vimos, ¿no? En la semana pasada. Entonces, ahora vamos a crear esa tabla. Entonces, directamente, si quieren, ustedes copien el texto y lo pegan en SQL Plus. Ok, creo que tengo que hacer un paso intermedio. Ok. Ya está la tabla creada, ¿no? ¿Qué otra tabla? Ok, ya, lo demás ya son instrucciones. ¿Listos? ¿Sí pudieron crear su tabla? Me preguntan de spool. No, aquí no es necesario el spool. Eso es opcional. Si quieren prender spool, está bien. Si no, no. Ok. Bueno, ya está la tabla creada. Ahora vamos a empezar a ejecutar estas instrucciones. Vean, ¿qué ocurre aquí? ¿En qué momento nace una transacción? Básicamente la respuesta sería, la transacción se inicia justo con la primera sentencia de ML que se intente ejecutar.
En este código que ven aquí, entonces, ¿en qué punto creen que ya exista una nueva transacción? Justamente antes de ejecutar esta operación de insert, aquí se crearía nuestra transacción. ¿Ok? O sea, el manejador detecta que se genera una nueva sentencia que es DML, ok, antes de ejecutarla se crea una transacción y asigna esa operación a dicha transacción. ¿Ok? Este primer comando no es necesario. Set transaction name T1 es por si nosotros queremos identificar fácilmente a nuestras transacciones, pero si no lo hacemos, el manejador le pone un ID o un nombre, más bien un nombre aleatorio. Entonces vamos a poner set transaction name y le ponemos transacción 1. Ok. Aquí, ojo, repito, todavía la transacción no existe como tal, ¿no? ¿Hasta en qué momento se va a existir? Decíamos. Hasta ejecutar el primer comando de DML. Exacto, hasta ejecutar el primer comando DML, ¿ok? Entonces, justamente eso va a ocurrir cuando copie esta línea, ¿no? Entonces, voy a copiarlas primero para acá y luego las voy pegando de acá. Entonces, vamos a ejecutar la primera línea. Entonces, insert into libro y le pasamos estos valores. ¿Ok? Pegamos aquí. Nótese que al principio se tarda un poco porque acabamos de levantar la instancia, pero ya después es prácticamente instantáneo. ¿Ok? Ya generó un registro, ¿no? Si fijan, dice ahí un registro creado. ¿Ok? ¿Alguien ya pudo insertar? Yeah. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo para los otros dos registros. ¿Ok? Ya están ahí los dos registros. Ok, muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien, ok. Ahora, otra cosa que vamos a hacer, fíjense, otro concepto importante. Decíamos hace rato que una transacción realmente tiene un ciclo de vida, tiene un inicio. Decíamos que en qué momento nace, cuando se genera la primera instrucción de ML. Ahora, después que nace, podemos estar haciendo varios cambios, ¿no? Cambios en esta misma transacción, cambio 1, cambio 2, o inserciones, etcétera, ¿no? Y vamos a poner una tercera actividad, tal vez hasta 5, digamos, cuarta. Y la quinta actividad ya sería llegar al fin. ¿Ok? Entonces, una transacción puede tener, digamos, dos nodos finales. Uno que diga, ¿sabes qué? Todo se ejecutó correctamente y terminamos. U otro que a lo mejor sería un fin no tan agradable porque hubo un problema. ¿Ok? Hubo un problema. Cuando no hay ningún problema, decimos que la transacción va a ser confirmada, es decir, vamos a aplicar la instrucción commit. Si al final de la transacción nosotros, ya que terminamos de hacer todas las operaciones, nada falló, entonces le decimos al manejador, confirma estos cambios. O sea, hace un commit. ¿Ok? Si llegara a ocurrir un error, entonces, ¿qué dijimos que vamos a hacer? Un rollback.
Ajá. Ahora, imagínense el siguiente escenario. Imagínense que tenemos una transacción muy grande de 1000 instrucciones, ¿no? Y nuestra mala suerte resulta que en la operación 995 ocurre un problema. ¿Ok? O sea, ya andábamos casi por terminar por aquí. Y justo antes, más bien justamente en este punto, ocurre un problema. Se va la luz, se cae la instancia. No sé. ¿Ok? ¿Cuál sería el comportamiento que esperaríamos con esta transacción? Que haga un rollback. Hacer un rollback, exacto. Entonces, una transacción puede terminar en un commit o si algo falla puede terminar en un rollback y ahí ya se muere la transacción. O sea, su ciclo de vida termina cuando la confirmamos o cuando la deshacemos. ¿Ok? Ahora imagínense si estaban modificando un montón de cosas y se equivocaron ya, o más bien se generó un error ya casi al final por aquí. Imagínense si son muchas operaciones hacia atrás, ¿qué pasaría con esas operaciones? Se van a tener que deshacer, ¿no? Entonces, un save point lo que me dice es, mira, si no quieres, no hagas rollback hasta el inicio, porque a lo mejor puedes tener transacciones muy grandes, ¿no? Con muchos cambios. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que, pues, podemos establecer algo que se le conoce como un save point, que lo puedo establecer en cualquier punto de la transacción. Y este set point me va a servir para, en caso de que lo que esté más adelante haga un rollback, el manejador puede decidir que se haga el rollback únicamente hasta aquí, hasta donde encuentre ese save point. ¿Ok? Que significa que todos los pasos que estaban hasta atrás ya no se deshacen, sino quedan ya permanentes. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de un save point, ¿no? Evitar que hagamos todo el retrabajo, ¿no? Desde el inicio por un simple error, ¿no? O sea, hay veces que tenemos un error sencillo, lo corregimos y ya continuamos. ¿Ok? Pero aquí no, aquí tendríamos que, nada más la transacción se deshace hasta este punto, ¿no? Hasta donde esté configurado el save point, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, esa es la idea de un punto de salvado, por ejemplo, por así decirlo. ¿Ok? Me preguntan en el chat si commit es una abreviatura de algo. No, no es abreviatura, es tal cual la palabra de confirmar. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿se entendió la idea de lo que es un save point? Sí, profe. ¿Ok? Bueno, ahora, entonces vamos a seguir ejecutando. Entonces, fíjense, la transacción aquí inicia en esta primera instrucción. ¿Qué creen que pase cuando ejecutemos la segunda? Voy a ejecutarla. Entonces, de hecho, la primera, ¿no? Creo que la primera no la he ejecutado. Déjenme ver. Ejecutamos, ¿cuál? Sí, ya, ¿verdad? Ejecutamos estas primeras tres. ¿Ok? Ahora viene la instrucción save point. Vamos a poner una marca SB1. ¿Qué significa esta marca? Que si yo después quiero hacer rollback, puedo decirle al manejador, haz un rollback, pero nada más hasta SB1. Lo que ya tenías hecho, no lo deshagas. ¿Ok? Para eso me sirve esta instrucción. Entonces ya se crea el punto de salvado. ¿Ok? Después vamos a tener esta instrucción que sería un update. ¿Ok? Vamos a provocar un cambio. Entonces, déjenme aquí, lo marco. Voy a pasarlo mejor todo al editor porque aquí estoy teniendo un poco de problemas para que se muestren bien los comandos. Bueno, no importa. Muy bien. Entonces, estos insert ya los hicimos, ya hicimos el punto de salvado y ahora voy con estos updates. De una vez voy a hacer, bueno, voy a hacer el primero, voy a hacerlo uno por uno.
lo pegamos. Después vendría este siguiente otro cambio, cambio 2, lo ejecutamos. Y ahora vean esto, instrucción. ¿Qué va a provocar esta instrucción? Rollback to SV1. Que regrese hasta el punto seguro que hicimos de SV1. Ajá, es decir, ¿qué cambios se van a deshacer? Esos de set y Estos esos. de aquí, estos dos. ¿Ok? Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué le pasa a la transacción? ¿Ya se murió, sigue viva o qué creen que pase? ¿Sigue viva? Sigue viva, ok. Con un commit, con un rollback, ahí ya se muere, pero con un punto de salvado sigue viva porque nada más se está regresando un poco. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, tenemos el rollback. Ahora, ¿qué podría hacer para comprobar que se hizo ese rollback? Se supone que estos cambios no deberían de estar, ¿están de acuerdo? Originalmente, ¿cuántas existencias tiene el libro 1? Aquí se puede ver, 10, ¿no? ¿no? Tiene 10. Si yo consultara otra vez esa tabla, ¿qué me debería demostrar? ¿Un 5 o un 10? Después O de sea, ver, 10, ¿no? después del rollback, después del un rollback, 5, ¿no? debería de ser un 10. 5, Diga un 10, 10. un 10, un 10. un 10, ¿no? Vamos a Perdón. ver si es Sí. cierto, ¿no? Entonces ya hicimos este rollback, podríamos poner select, ¿qué les parece? Yo creo que nada más el campo existencias, ¿no? En existencia. Vamos a ponerlo todo. A ver si se mueve. Select asterisco from. From libro. Entonces, ¿está bien? ¿Alguien me recuerda cómo le hago para que esto se vea bien? Que no se vea así todo distorsionado. Con line size, algo así, ¿no? Ajá, es primero con el comando call. Fíjense que aquí el problema es que el título está muy largo. Entonces voy a restringir, ¿no? No es necesario escribir tantas. Primero efectivamente era el set line size window. Ese comando lo que me dice es que va a ocupar todo el espacio disponible que hay en la terminal para mostrar los resultados. Que si fijan aquí nada más ocupo hasta este pedacito. Entonces no tiene mucho caso, ¿no? Tener todo esto. Entonces ponemos el comando call, el nombre de la columna que sería título, y le ponemos format. Y aquí con la palabra A le vamos a indicar qué tan ancha, ¿no? Va a ser nuestra terminal. Y la columna. Entonces a ponerle, ¿qué les gusta? Unos 20 caracteres, 30 caracteres. Ok. Si vuelvo a ejecutar la consulta, vean que ya cambió, ¿no? Ya se ve mucho mejor porque redujimos la longitud del campo título. Y efectivamente seguimos teniendo 10 productos. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Se ajusta solo con la primera instrucción, con el set line size. El set line size window lo único que hace es que va a ocupar todo el espacio disponible que tenga la terminal. Pero, y el comando call lo que hace es decir que nada más te dibuje un espacio con 30 caracteres a lo más. O sea, por ejemplo, si tú te pusieras a contar aquí en título todos estos guiones, ¿cuánto debería de darte? 30. 30, exacto. Entonces, eso es lo que hacen esos dos comandos. ¿Vale? Ok. Gracias, profe.
Profe, y por ejemplo, digamos, ¿puedo poner un save point después de eso y regresarme al 1 y de ahí volverme a regresar al 2? ¿O eso no se puede? Otra vez poner un save point, o sea, aquí vamos, estamos aquí, ¿no? No. Bueno, sí, vamos aquí. ¿Tu idea sería qué cosa? Ahí poner un save point 2 y no sé, regresarme al primero y del primero puedo saltar al segundo. O sea, ¿se pueden hacer saltos hacia adelante? Sí, hacia adelante, no, o sea, más bien hacia atrás, ¿no? O sea, tú puedes establecer varios save points, puedes poner como lo vimos aquí, ¿no? Varias instrucciones, luego un 1. Luego seguimos y puedes tener un 2 y un 3, ¿no? O sea, básicamente es esto. Esta es tu transacción y puedes poner en varias partes, ¿ok? Si durante el proceso de ejecución no vas aquí, puedes hacer un save point hacia atrás al que tú quieras. No tiene que ser, digamos, de manera secuencial, puedes irte directamente a ¿no? Pero el detalle es que si tú pones un rollback a este punto, todo esto de aquí se va a deshacer, ¿estás de acuerdo? Aunque tengas otros acá. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ok. Gracias, profe. Siempre es así. Sí, gracias, profe. Bueno, entonces vamos a seguir con las otros cambios. Ahora viene este update. Ok. Vienen dos updates. Dice update y update. Entonces voy a copiar los dos para más rápido. Ok. Y los vamos a pegar acá. Ok. Y después de esas instrucciones, ¿qué sigue aquí? Commit. ¿Qué significa este commit? Que guarda ¿Quién va a los... guardar? Que esta transacción ya la consideramos como que ya se va a morir, ¿no? Ya vamos a cerrar esta transacción. ¿Y qué queremos que le pase a los datos que modificamos? Que se hagan permanentes, ¿no? Que se confirmen, ¿ok? Entonces, hago el commit y en ese momento esa transacción ya desaparece, ya no existe, ya se murió. Hay una vista del diccionario de datos donde nos muestra todas las transacciones que están vivas. Ahí pueden comprobar, ¿no? Cuando una transacción nace o no. Si quieren lo hacemos para que más o menos vean. Miren, entonces si yo les preguntara hasta ahorita, ¿cuántas transacciones hemos creado desde que empezamos a hacer este ejercicio? ¿Cuál sería su respuesta? Ahorita, ¿cuántas transacciones se han creado hasta el momento? ¿Uno? Una sola. Ok, una sola. Nótese que yo ya hice commit y mi pregunta sería, después que se hace commit, ¿empieza de inmediatamente una nueva? No, se tiene que volver a insertar, ¿no? Es correcto, miren, vamos a comprobarlo. Hay una vista del diccionario que se llama bpesos SQL, nada más que eso lo tengo que hacer con el usuario sys. Este usuario no tiene acceso a esas vistas, entonces voy a abrir una nueva terminal. Esperen un momentito. Voy a abrir una nueva terminal. Voy a poner aquí otra en una pestaña nueva. Me voy a cambiar, me voy a conectar a SQL Plus nuevamente, pero ahora como sys. Ok, entonces hay una vista que se llama bpesos transaction. Ok, el comando desk, no sé si, creo que no los comentamos la vez pasada, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el comando desk? ¿No? Ok, el comando desk lo que hace es que viene de describe, ¿no? Es decir, quiero que me describas qué contiene esta vista o esta tabla, ¿no? O una tabla o una vista. Entonces, la vista del diccionario de datos contiene todas estas columnas. ¿Ok? Entonces, en general me dice, ¿no? La información de las transacciones que están activas.
Por ejemplo, debe haber aquí un campo que diga name, ¿no? Algo así como name. O transaction name, si alguien lo vio. Ah, no lo vi. Start time, miren, por ejemplo, dice en qué momento empezó, el status. Ahí está name solito. Y aquí está name, ¿no? Entonces puedo hacer lo siguiente. Select name, start time. Ahora esto para que me muestre, bueno, ahorita lo vamos a poner así. From B pesos transaction. Se fijan, me dice que no hay ningún registro. ¿Qué significa que no haya registros? Que no hay ninguna transacción. Que no hay ninguna transacción activa. Muy bien. Entonces, hasta ahorita vamos bien. Hemos creado una, pero esa ya se murió, ¿no? Porque hicimos commit por acá. ¿Ok? Aquí. Ahora, decíamos, ¿qué pasa si hago esta inserción? No, perdón, esa la tengo que hacer acá, ¿no? Se hace la inserción y ¿qué me pueden decir ahora con respecto a las transacciones? ¿Qué dijimos que pasaba cuando hago una inserción? Si no existe una transacción, ¿qué va a pasar? De nuevo se crea una. Se va a crear. Entonces, si fijan, si vuelvo a consultar, ya observan que ya me salió una, ¿no? Entonces, nótese que el campo nombre no, está nulo, no tiene ningún valor porque no le asigné un nombre, ¿no? Entonces, lo voy a volver a formatear otra vez. ¿Se acuerdan del comando call? En este caso, name. Le voy a poner nada más un format. ¿Qué les gusta? Un A20 ahorita. Ok. Y si vuelvo a ejecutar la sentencia, ok, me falta el window también, ¿no? Set line size window para que se expanda. Ok, ahí está. Podría ponerle un nombre, ¿no? Déjenme ver. Vamos a intentar ponerle un nombre a ver qué pasa. Set transaction name T2, por ejemplo, ¿no? Vuelvo a consultar. No me lo actualiza aquí. Es que creo que ese es otro atributo, creo que es el ID. Ah, bueno. Ok, no importa. Entonces, vamos en este punto, ¿no? Ahora, después me pide hacer qué cosa, un rollback. ¿Qué efectos tendría si hago aquí un rollback? Pues regresa. Sería la... Se deshace este cambio, ¿no? Profe, está en sys. Ahí estoy en sys, ok. Ok. Si hago aquí un rollback, la transacción se vuelve a morir y este insert se deshace. Ok. Si aquí con el usuario sys ejecuto otra vez, me dice que ya no hay registros, ¿no? La transacción ya no existe. Ok. Entonces, con este rollback, ¿cuántas transacciones llevamos? 2. 2. ¿Qué pasa si ejecuto las demás? Al ejecutar esta nuevo insert, ¿qué va a pasar? Se va a crear una transacción nueva. ¿Cuántas llevamos hasta ahorita? 3, ¿no? Con esta 3. Con esta 3. Ahora, entonces fíjense, ahí está la transacción, ¿no? Aquí está. Ahora, después viene la siguiente instrucción. ¿Qué creen que haga esta instrucción? Alter table, libro, add precio y número de 10,2.
¿Va a agregar una columna? Va a agregar una columna. Esta es una instrucción de qué categoría del SQL. DML, DDL o DQL. DDL. Es DDL. Ok. Ahora, fíjense bien qué va a ocurrir. Ok. Vuelvo a repetir aquí ahorita, pues. Es que estaba intentando insertarla, ¿no? Bueno. Ahorita tenemos una transacción viva, activa. ¿Qué pasa cuando intente ejecutar la instrucción alter? ¿Creen que sea exitosa o marque error o qué creen que va a pasar? Considerando que ahorita pues hay una transacción en curso, ¿no? Está abierta. A lo mejor la deja en espera o algo así. ¿Qué pasó? Sí lo cambió. Se lo cambió. O sea, sí agregó el cambio. Ahora, si consultamos acá en la transacción, ¿qué creen que va a pasar? ¿Se dieron cuenta? ¿Quién no explica qué sucedió? ¿O qué observaron? Pues se terminó la transacción, ¿no? Se terminó la transacción, pero nunca hice commit ni rollback. En lugar de ello, ¿qué instrucción ejecuté? La de alterar la tabla. Bueno, Exacto. modificar la tabla. ¿Y por qué hace rato ejecuté varias instrucciones sin ser update? Y si se fijaron, la transacción no se murió. Siguió viva, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta parte ejecutamos varios updates, update, y la transacción seguía viva. ¿Y por qué aquí se murió con esta instrucción? Porque el otro era como modificar los valores de los campos que ya están creados en la tabla. Y aquí Ajá. es como no rehacer la tabla, pero entre comillas sí. Entonces, por eso la tira. Lo que sucede es lo siguiente. Tenemos una instrucción en realidad de qué tipo, en qué categoría dijimos que caía alter table. ¿Qué sería un alter table? Un DML, DDL. DDL, ¿no? Es un DDL porque DDL. altera la estructura. Entonces, en estricto sentido, las instrucciones de DDL, si las combinamos con DML, una instrucción DDL va a provocar que si hay una transacción en ejecución, esa se va a terminar. O sea, lo que hizo aquí el manejador es, ok, mira, tienes un DDL, pero hay una transacción activa sobre esta tabla. Entonces lo que haría el manejador va a hacer commit, ok, de los cambios que estén pendientes y ya que se haya hecho el commit, ejecuta el alter. Ok, o sea, a eso se le conoce como hacer un commit implícito. Es implícito porque no lo hacemos nosotros. ¿Quién lo hace? El manejador. Ok. Entonces, ahora vendría, tal vez se pregunta, ¿no? ¿Y por qué las DDLs hacen que la transacción se termine antes de que se aplique el cambio? ¿Se les ocurre algo de alguna justificación de esto? Ok, miren, les va la explicación así muy rápida. Imagínense que no existiera este comportamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le muevo a la estructura de una tabla y por otro lado tengo datos pendientes de confirmar? Imagínense que inclusive si le quito una columna a la tabla, pero por el otro lado tengo una transacción que no he confirmado y está intentando insertar en la tabla que acabo de eliminar. ¿Qué creen que podría pasar ahí? Como el cambio a la tabla ya se hizo, pero todavía los datos no se han confirmado, ¿qué pasa si yo los intento confirmar después? Después del cambio que se hizo en la estructura. Pues ya no va a poder hacerlo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ya no existe la columna. Porque ya no existe la columna, la estructura ya cambió. Entonces ahí habría un problema serio con el manejador, ¿no? Porque por un lado, tú quieres hacer el cambio, confirmarlo, pero alguien más ya le movió a la estructura.
Entonces, para evitar esos conflictos, lo que hacen los manejadores es que, ok, quieres cambiarle a la estructura, te dejo, pero primero salva todo lo pendiente, ¿no? Para que puedas hacer cambios. ¿Ok? ¿Cuál sería una analogía? No sé, imagínense que quieren cambiarle el nombre a un documento en Word. Pero ¿qué pasa si ese documento lo tienen abierto y están editándolo? ¿Pueden cambiarle el nombre así directo? No, Primero, ¿qué hacen? debes de guardar. Salvan, exacto, salvan el documento, se salen se cierran el documento, hacen el cambio y ya después lo reabren, ¿no? Entonces, eso es para evitar problemas, ¿no? Entonces, este sería el equivalente. ¿Quieres cambiar la estructura? Ese es un cambio de estructura, por lo tanto, ok, lo puedes hacer, pero primero déjame confirmar o terminar todas las transacciones pendientes, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿se entiende la idea por qué un alter table provoca o trae implícito un commit? A esto se le conoce como un commit implícito. ¿Ok? Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si después de ese alter ejecutamos esta instrucción? Otro update. Que aquí no, ¿verdad? Que aquí estoy en sys. Ok. ¿Qué pasa con las transacciones después de haber hecho un alter? Y luego pongo un update después de alter. Se crea una nueva transacción. Se crea una nueva transacción. Muy bien. Y ahí está creada. ¿Sí la ven? Ahí está. Ahora, viene algo curioso. Estoy haciendo cambios. No lo sé. No he confirmado ni hecho rollback en la transacción. ¿Qué pasa si hago exit? ¿Tendrá un commit implícito también? Exacto. Aquí va a haber un commit implícito. ¿Ok? Si yo hago un exit, vean que ya me salí de SQL Plus y si vuelvo a consultar acá, la transacción ya no está. ¿Ok? Entonces, ¿eso a qué se debe? Si yo me salgo de un cliente de bases de datos, que puede ser SQL Plus, ¿no? SQL Plus es un cliente, puede ser SQL Developer, lo que les comentaba hace rato. Si nos salimos de esas herramientas de manera, digamos, normal, ordenada, por ejemplo, con el comando exit, quiere decir que el usuario la idea es que el usuario estuvo consciente de que terminó su trabajo y se salió de la herramienta, pero se le olvidó hacer el commit. Entonces lo que hacen los manejadores, bueno, ¿sabes qué? Pues ya se fue y cerró su sesión de forma normal, pero se le olvidó al usuario hacer el commit. Pues vamos a hacerle el commit, ¿no? Entonces la instancia toma la decisión de hacer un commit porque el usuario se salió de manera ordenada, ¿no? Entonces, salirse de manera ordenada significa escribir el comando exit, ¿no? Y ya. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería una salida no ordenada? Cerrar la... ¿Cierran la terminal? Si cierran la terminal se considera una salida abrupta, repentina o a lo mejor producto de una falla, no sé, se les trabó la máquina y ya tuvieron que forzar el cierre. Cuando ese tipo de comportamiento ocurre, en lugar de traer un commit implícito, ¿qué va a traer? ¿Qué haría en lugar de hacer un commit implícito si salimos de manera abrupta? Sería un rollback. Rollback. Un rollback. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos se entendió cómo operan las transacciones en este sentido. ¿Dudas? Sí. Ok. Sí. Bueno, con eso ya podrían ustedes contestar algunas preguntitas que les hacen aquí en el manual. ¿Ok? Entonces, con base a esto les preguntan, ¿cuántas transacciones se generaron en el código anterior? ¿No? ¿Qué ocurre al ejecutar rollback to SB1? Ya lo vimos, ¿no? Existe una instrucción que se ejecuta de forma implícita justo antes de ejecutar la instrucción alter table y después de la instrucción insert. ¿De qué instrucción se trata? Ya saben, ¿no? ¿Cuál fue esa instrucción? Justo antes de una DDL, ¿no? Y el inciso D, ¿qué ocurre con la última transacción al ejecutar exit? Entonces también ya platicamos, ¿vale?
Entonces ahí hay que incluir eso en su reporte. ¿Dudas hasta aquí? Profe, a mí sí me quedó una duda. Adelante. O sea, se hizo la inserción en la tabla y ya después cuando se modificó la tabla, ahí fue cuando o sea, se guardó, se terminó la transacción y ya Ajá, después se modificó la tabla, ¿verdad? es correcto. Ah, ok. Ok, Muy o bien. sea, sí, lo que se hace es hacer commit implícito para guardar todos los cambios que llevabas hasta el momento. Ok, y después se hace el cambio a la estructura. Ok, profe, gracias. Ok, dice, me ponen aquí en el chat, ¿se puede llamar de cualquier forma a un save point? Ajá, le puedes poner cualquier etiqueta, o sea, pones la palabra save point y la etiqueta que tú quieras. Ahora otra pregunta con los save points, la pregunta es, ¿qué pasa con los save points cuando hago un commit o un rollback? ¿Qué creen que le suceda a estos save points? ¿Se pierden? Ajá, ya también se mueren, se eliminan. Ok, una vez que la transacción se muere, todos los posibles save points que pudiera haber tenido, pues ya no tienen sentido, ¿están de acuerdo? Ya también se eliminan. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio que sería otras de las características que tiene una transacción. Vamos a descubrir cuáles son esas características haciendo esta secuencia de instrucciones. Entonces, miren, ahora lo que voy a hacer de acuerdo a este ejercicio dice que eliminemos todo lo que hay del libro. Ok, vamos a hacerlo. Entonces ejecutamos aquí y ponemos... espérenme, es que ya me había salido, ¿verdad? Entonces ahora me voy a conectar como el usuario que era P08. Ok. Y ahora me dice que haga delete de quién? Del libro, ¿no? Delete from libro. Ya está. Ok. Hagan un commit. Aquí se me pasó ponerles, pero para que el ejercicio salga bien, hagan un commit, por favor, para que quede todo confirmado y limpio, ¿no? Si hacemos select asterisco from libro, pues ahorita está todo vacío. Ok. Entonces hagan ahí un commit para que quede todo confirmado, ¿vale? Aquí debería de ir un commit. Ahora me piden insertar estos 3 registros, entonces los voy a insertar. Ok. Entonces ya insertó los 3 registros. Lo podemos consultar, por ejemplo, select. Voy a ponerle ahorita nada más el ID. Voy a poner select libro ID from libro. Ok. Muy bien, entonces ahora me piden hacer esta secuencia. Me piden que haya... ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tengo 2 sesiones abiertas, 2 transacciones, e intentan modificar datos de la misma tabla? Vamos a ver qué ocurre. ¿Cómo puedo simular eso? Bueno, voy a reutilizar ahora esta pestaña. No, de hecho, mejor voy a abrir una terminal. Nada más quiero cerrar esta pestaña. A ver si no se cierra todo. No, ok. En lugar de tener una pestaña, voy a abrir una nueva terminal. Ok, para que sea un poquito, no nos confundamos. Entonces, la idea sería que tengo dos sesiones, ¿no? Voy a conectarme nuevamente aquí con SQL Plus, con el mismo usuario. Ok, si ejecuto esta misma sentencia, ¿qué creen que me muestre? ¿Algo distinto o lo mismo? Lo mismo. Distinto, ¿no? Porque todavía no se hace el commit. Exacto. ¿Observan qué pasó aquí abajo? Dice 0 registros.
Y acá si lo consulto me muestra los 3. ¿Cuál sería el razonamiento aquí que podríamos, cuál sería aquí la conclusión de esto? Transacciones que no han sido confirmadas no las puede ver nadie más que el dueño. ¿Ok? Luego entonces, ¿qué pasa si hago commit? Como ya confirmé, ¿qué va a pasar si intento consultar acá? Ya puedo ver. ¿Ok? La analogía podríamos hacer una analogía para entender esto, como por ejemplo en un examen presencial. No sé, están haciendo su examen parcial en la escuela, ¿ok? Para que no se les olvide. Y están de acuerdo que mientras hacen el examen, pues no quisieran que el profesor lo vea, ¿no? Porque a lo mejor están haciendo cosas que a lo mejor están mal, pero no quieren todavía que el profesor vea su examen, ¿no? Mientras ustedes están haciendo el examen, pueden hacerle lo que quieran al examen, ¿no? A lo mejor se equivocan, corrigen, vuelven a cambiarle, ¿no? Están haciendo cambios en su examen, están haciendo correcciones, lo terminan, etcétera. Pero en todo ese periodo están de acuerdo que pues no sería conveniente, ¿no? Que le dieran el examen al profesor. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor si quieren hacer cambios, ¿qué tal si el profesor les califica el examen en ese momento? ¿No? Entonces, hasta que están seguros de que ya su examen, o por lo menos creen que están seguros de sus respuestas, es como si hicieran un commit, ¿no? Dicen, ya acabé mi examen, lo confirmo que lo terminé, ya te lo entrego. Entonces, como ya lo confirmaste, entonces ya el profesor ya lo puede ver. Mientras no lo confirmes, mientras no lo termines, no quieren que lo vea. ¿Por qué? Porque la información que recibiría el profesor si lo lee antes de que ustedes lo entreguen podría ser errónea, ¿están de acuerdo? A lo mejor no era su versión final, ¿no? Porque todavía estaban en tiempo y querían hacer más cambios, y entonces los datos que están modificando todavía no llegan a su versión final. Entonces, si nosotros permitiéramos que otros usuarios en una base de datos pudiera leer datos que no han sido confirmados, puede caer en una posible inconsistencia de datos. ¿En qué sentido? En el sentido que si la transacción hace más cambios, puede que el otro usuario ya no se entere de esos nuevos cambios y por lo tanto se quede con una idea falsa o con una versión falsa de los datos. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. A esa propiedad se le conoce como una propiedad de lecturas confirmadas. O sea, un usuario no puede hacer una lectura hasta que de datos que no han sido confirmados. Si esta funcionalidad no existiera, en términos de base de datos se les conocerían como lecturas sucias, ¿no? Estoy leyendo algo que aún no ha sido confirmado, ¿vale? Entonces, esa es otra característica de las transacciones. ¿Dudas? No, profe. No. Bueno, entonces ya casi me tengo que ir por mi reunión, pero según yo dura poco, pero podríamos hacer lo siguiente. A ver, les propongo lo siguiente. ¿Qué les parece si en la media hora que no puedo estar con ustedes intentan continuar con el ejercicio e intentan responderlo? Y si yo me desocupo antes de las 11, pues ya regreso y me platican cómo les fue. ¿No? Sí, profe. Y si ven que y si a las 11 todavía no me desocupo, yo les mando un mensajito aquí en el chat. Y les digo, ¿saben qué? Todavía no me libero, entonces si quieren ya a las 11 nos desconectamos. ¿Ok? Ok, profe. Pero entonces tenemos que hacer esto de TXN1 y... Sí, de hecho ahorita alcanzamos a hacer una para que vean cómo se hace y ya ustedes le siguen. Ok. Y de todas maneras, si se atoran la siguiente clase, podemos resolver, continuarlo, ¿no? O sea, este reporte no lo tienen que entregar luego, ¿no? Porque traemos todavía el de la semana pasada, ¿no? Entonces, podemos todavía ver las dudas. Entonces, miren, la idea es esta. TX1 sería una de las dos terminales y dice aquí que hagamos esta consulta, ¿no? Es decir, select en existencia from libro where libro ID
igual a 1. ¿Qué se obtendrá? ¿Qué obtendríamos en existencia? ¿Están de acuerdo que obtendríamos qué valor? El 10. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahí está. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Ahora dice que aquí vamos a hacer un update y dice update libro set en existencia. Ok. Set en existencia igual a 20, where libro ID igual a 1. Si yo vuelvo a hacer la consulta aquí, ¿qué me mostraría? ¿10 o 20? Ahí sería 20. ¿Y en la otra? Sería 10. Ok, entonces eso es lo que hay que comprobar aquí, ¿vale? Entonces, escriban la otra, la sentencia acá, y vayan comprobándolo, ¿sale? Entonces, los dejo un ratito. Si quieren, vayan avanzando y yo espero antes de las 11 regresar, ¿vale? Si alguien tiene tiempo y me puede esperar después de las 11, igual adelante, no hay problema, me puedo conectar. Y si no, ya nos vemos la siguiente sesión, ¿vale? De acuerdo, Bueno, profe. voy a pausar la grabación y ahorita les mando mensaje, depende de lo que ocurra, ¿vale? Pero cada quien con sus respuestas, supongo, ¿no? Ya estamos grabando de nuevo. Hay algunas cosas que sí son individuales. Por ejemplo, esto no. Esto pueden hacerlo una sola respuesta en el reporte. Lo único que sería individual, yo ahí en el documento les digo, ¿no? Esto debe integrarse por cada integrante, pero en el mismo reporte. Si no les digo nada, quiere decir que es uno solo. Ok, sí, profe, gracias. Ajá. Muy bien, entonces, si quieren rápidamente revisamos. Bueno, ya habíamos visto el 1 que decíamos que se obtendrá, el 2 decíamos en el tiempo 2 que se obtendría aquí serían 10, ¿no? 10, sí. Porque es otra transacción, o sea, no se ha confirmado. Hacemos un commit y entonces, ¿qué pasaría aquí? Ya se vería, ¿no? Se reflejaría el 20. Sí, el 20. Ok. Y dice, ¿qué problema se obtendría si TX1 hace rollback y si la base permitiera hacer lecturas sucias? O sea, aquí la respuesta sería que este usuario se quedaría con una idea errónea, ¿no? Pensaría, por ejemplo, que el usuario TX1, la transacción 1 actualizó a 20, ¿no? El usuario piensa que hay 20 libros, pero resulta que no porque hizo rollback. Imagínense si ese 20 se ocupa en un sistema para hacer un reporte, para hacer un cálculo. Imagínense que ese 20 lo utiliza para hacer a lo mejor, ¿sabes qué? Como tengo 20 libros, entonces no vamos a hacer un nuevo pedido, pero resulta que no son 20, son 10 y a lo mejor con 10 sí se necesitaba hacer el pedido, ¿no? Entonces puede provocar problemas, ¿no? Serios problemas en el sistema. Entonces, pues básicamente la respuesta sería problemas de inconsistencias, ¿no? Se pueden generar problemas de inconsistencias con datos que a lo mejor nunca realmente existieron, pero el usuario piensa que sí existen, ¿no? Ok, profe, en esas partes solo ponemos la respuesta, también la salida bueno, una captura de la salida en el código. No es necesario, pero yo les recomiendo que sí, para que se apoyen en esa salida para justificar sus respuestas, ¿no? Para que las puedan redactar mejor. Okay. Sí, está bien, profe. Muy bien. Ale, ¿pudieron hacer algo del 3? Pues a mí en el 3 me salía el error justo, bueno, en la transacción, en el tiempo cero. Ajá. Ahí me salía que... Bueno, me sale esto, que lo copio. Es que se tiene que hacer un commit, ¿no? Después de los inserts. Bueno, aquí hay un commit, ¿no? En aquí después de estos. Sería después. Sí, de esos, ¿no? Sí, se me olvidó, creo. Sí, más bien aquí se me pasó ponerles que hagan un commit para que empiecen con una transacción limpia.
porque si no, estas instrucciones siguen enganchadas con la de arriba. Bueno, aunque ya que hay un commit, pero aquí hacen estas instrucciones y nunca terminan. Entonces necesitan, El commit. sí, me imagino, Ok. si tienes el error, nada más para confirmarlo. Sí, de todos modos ya le puse igual el commit y sí, fue lo que... Ya con eso se solucionó. Sí. Ok, lo voy a agregar porque si es error mío, debía haberles puesto un commit aquí. Era pero sí, era por el commit. Ajá, dice, dice, set transaction must be the first statement of transaction. Sí, pues es básicamente la explicación. Como ya tenías estas cuatro eran básicamente para, digamos, las condiciones iniciales, ¿no? Ok, Sí. entonces fíjense, aquí está incrementándose, ¿no? El nivel de aislamiento. ¿Qué es eso de cambiar el nivel de aislamiento? Bueno, este comportamiento que vimos de lecturas sucias, ¿no? De que no permite por default la base de datos, se conoce como nivel de aislamiento. No tuvimos que configurar nada porque es el nivel de aislamiento por default. ¿Ok? En el caso de este manejador, nunca permite una lectura sucia. O sea, ya el propio manejador dice, no, nunca va a haber lecturas sucias. De hecho, Oracle no las permite en ningún caso. Si quisiéramos probar una lectura sucia, en Oracle no podemos. ¿Ok? En otros manejadores sí, me parece que en MySQL sí podemos hacer lecturas sucias. Y hay más niveles, ¿no? De hecho, hay 3 niveles. El primer nivel son lecturas confirmadas, el segundo nivel son lecturas repetibles y el tercer nivel son lecturas serializables. ¿Ok? No se preocupen, eso en teoría lo vamos a ver así a lujo de detalle. Ahorita es, digamos, como que descubrir, ¿no? ¿Qué son estos niveles? Lecturas repetibles, ¿qué significa? Que si ustedes hacen una lectura en un tiempo T1, la base de datos va a garantizar de que si tiempo después leen lanzan esa misma consulta, les puede garantizar de que esa lectura no varíe. ¿Ok? Si en un tiempo T1, no sé, seleccionan un 10, si lo vuelven a ejecutar, no sé, 3 minutos después, ese mismo valor se va a seguir conservando. ¿Ok? Entonces, ¿en qué situaciones creen que en la práctica creen que eso pueda ser útil? O sea, que necesiten que un dato no varíe para que cuando lo consulten sea el mismo. No sé si han, por ejemplo, visto que luego hay tiendas que cierran a cierta hora y después se ponen a hacer cálculos, que los cortes de caja o que el inventario y no sé qué. Pero mientras están haciendo esos cálculos, no atienden a gente. Cierran la tienda o de plano cierran los sistemas. Que estamos haciendo, no sé si en los súperos también han visto que luego cuando hacen cortes de caja, mientras están haciendo el corte de caja, no permiten que los clientes estén usando esa caja, ¿no? Los mandan a otra. Entonces, eso se debe a que normalmente cuando en una base de datos requieren hacer cálculos y ese cálculo lleva tiempo, puede ser que esos cálculos impliquen hacer varias lecturas a la base de datos. Y la base de datos no debería de moverse, porque si mueven los datos, puede que los resultados ya no concuerden, ¿no? No cuadren, por así decirlo. Porque le están moviendo los datos, ¿no? Es como si estuvieran haciendo, no sé, estadísticas o promedios en una hoja de Excel. ¿Y qué pasa si al mismo tiempo otro usuario les está metiendo y metiendo más datos? Pues se van a enojar, ¿no? Porque van a decir, oye, yo ya hice mis cálculos y a los 3 segundos me metiste otro registro, entonces ya mi gráfica ya no va a coincidir con los datos que tiene el Excel. ¿Ok? Entonces, pues ya no tendrías como que consistencia, ¿no? ¿Cuál fue realmente el corte que usaste para hacer tus gráficas? Entonces, en ese sentido, las bases de datos nos ayudan a garantizar, si le elevamos un poquito más el nivel de aislamiento a las transacciones, podemos tener esa configuración. Entonces,
En la práctica, la verdad es que hay algunas personas, en algunos casos, que ni siquiera saben que existe esto. Entonces lo resuelven de forma manual, ¿no? Detienen la operación y hacen sus cálculos y después continúan. Pero puede haber sistemas que no se pueden dar el lujo de detenerlos, ¿no? Porque son sistemas tal vez de misión crítica. Entonces aquí podríamos usar este tipo de aislamiento. Para elevarlo, ¿no? Para decirle al manejador que nos permita hacer lecturas repetibles, tenemos que agregar esta instrucción. El set transaction isolation level con serializable lo que me dice es justamente una de las cosas que hace es que si consultamos algo, aunque ya haya hecho commit la otra transacción, sigo teniendo la misma lectura. En ese sentido, por ejemplo, viene este escenario, ¿no? Hacemos una primera consulta y están de acuerdo que aquí me daría el valor 10, ¿no? Después viene la otra transacción y lo cambia a 20. Y hace commit. Pero ojo, esta transacción tiene este nivel. La pregunta sería, ¿qué les dio cuando intentaron esto? Les dio, ojo, nótese que ya hizo commit. ¿Nos daría 10 o nos daría 20? Pues pensé que me iba a dar 20, pero me dio 10. Ajá. O sea, pensaríamos que iba a ser 20 porque ya hizo commit, pero porque... 10 por el nivel, ¿no? Exacto, por esta instrucción fue, digamos, la culpable. Es decir, aquí estamos implementando un concepto de lectura repetible. ¿Por qué repetible? Porque aquí el manejador, si tú elevas el nivel de aislamiento, por eso se llaman niveles de aislamiento, porque tu transacción el manejador te la está aislando. Entonces el manejador dice, ok, ¿quieres que te aísle esta transacción? ¿Qué significa? Que no importa inclusive que hayan hecho commit, los datos que leíste aquí, te garantizo que van a seguir siendo los mismos hasta que esta transacción en TX1 termine. O sea que aquí pudieras tener inclusive otras transacciones que inclusive pudieron haber hasta eliminado si quieres el registro y tú sigues viendo qué cosa, el valor 10. O sea, esto es como decir, vamos a hacer un corte de la base de datos, por así decirlo. En el tiempo T0, la base de datos tenía cierto estado, ¿no? Ciertos registros, ciertos valores. En ese momento, digamos, el manejador dice, ok, hasta en este punto del tiempo voy a permitir verle los cambios a este usuario. Todo lo que se haga después de este tiempo T0 por parte de otros usuarios, lo vamos a aislar por completo. ¿Para qué? Para que este usuario tenga la misma imagen de la base de datos, la misma versión, mientras la transacción que está ejecutando no termine. ¿Ok? O sea, es como si te aislaras, ¿no? Como que si tuvieras tu propia copia de la base en el tiempo T0 y es tuya y nadie más va a poder modificarla, ¿no? O sea, no, bueno, sí pueden, pero más bien tú tienes una copia totalmente aislada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nadie la va a modificar porque es tu propia copia. Entonces, eso sirve para hacer los cálculos que tú quieras, asegurarte que nadie le meta mano porque estás calculando algo, ¿no? Y una vez que terminaste, bueno, pues ya esa protección, digamos, ese aislamiento ya desaparece. ¿Ok? Entonces de ahí, del por qué da el número 10. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? Sí, profe, entonces supongo que nada más se utilizaría para hacer consultas o para Sí, verlo. normalmente es para hacer puras consultas. Entonces, si tú haces un update ahí, pues lo estarías haciendo para ti mismo. Y una vez que termines eso, no se va a ver reflejado en el de los demás. No. Si haces por otro lado un update, lo primero que mencionaste es verdadero. Si tú aquí lanzas un update, por el mismo nivel de aislamiento, ese update los demás usuarios no lo van a ver. Okay. Pero eso es más que nada por el concepto de una lectura confirmada. Pero en el momento que tú hagas commit en tu transacción 1, en TX1, sí ven mi monitor, ¿verdad? Sí ven mi pantalla. Sí, profe. Ok. Sí. Pero en el momento que tú haces el commit, ya es visible para los demás. ¿Vale?
Entonces, por ejemplo, ahí en el 4 hacemos de nuevo la consulta Ujú, y nos da lo de la copia. Si ujú, después se hace un update después de ese select y se hace un commit, por ujú, ejemplo, el update se cambia en existencia 30 ujú, y se hace un commit, ujú, TXN2 ujú. vería el 30 también. Sí, justo después que hagas el commit. Ok, Ok, por dos razones, mira, son por dos razones. Hay dos razones por la cual sí lo vas a ver. La primera es que cuando tú haces un commit, este nivel, digamos, este aislamiento, este siguiente nivel, ¿qué pasa? Ya desaparece. Ok, ok, entonces, si ya desaparece, ya no habría razón por la cual los demás usuarios no verían tus cambios. sí, Ok, ahora, la segunda razón, si tú quisieras, por ejemplo, que la transacción 2 estuviera protegida de la misma manera que TX1, es decir, ¿qué tal si tú quieres? Es que yo quiero que TX2 tampoco vea los cambios de TX1, aunque ya haya hecho commit. ¿Qué tendríamos que haber hecho en TX2? también ponerlo en un nivel más alto, ¿no? Exacto. Aquí el que tiene el nivel más alto solamente es TX1, Ah, pero ok, tú pudiste haber hecho lo mismo en TXN2. Si hubieras hecho eso, ahí sí, entonces, aunque TX1 haya hecho commit, no verías ese 30. ok, Ok. Entonces, esa es la idea de los aislamientos, ¿no? vale. Gracias, Y, profe. y por último, el último ejercicio, este es también otro comportamiento, ya no son tanto los niveles de aislamiento, eh, pero ahora son los famosos bloqueos. Y aquí la idea es nuevamente las mismas condiciones. ¿Qué pasaría ahora si dos transacciones intentan modificar el mismo registro? No sé si alcanzaron a llegar a este ejercicio. Sí, Sí, también lo alcanzaron a resolver. sí. ¿Qué detectaron, por ejemplo, aquí? ¿Qué pasa si dos transacciones intentan leer? Nótese que estoy apuntando al mismo registro. Pues se ejecuta sin problema, porque solo es como lectura, ¿no? A Exacto. nosotros nos... Ajá, sí. Sí, adelante. No, lo mismo, Lo perdón. mismo. O sea, a nivel general, la respuesta es lecturas no bloquean lecturas. O sea, las transacciones son libres de hacer consultas a un mismo dato de manera concurrente. Múltiples transacciones. ¿Ok? Entonces, la respuesta es, pues, no hay problema, ¿no? Se pueden ejecutar. Pero ahora, ¿qué pasa si cambiamos, en lugar de un select, lo cambiamos por un update? ¿Qué pasó aquí en este tiempo? ¿Qué les pasó? Pues quedaba bloqueada Quedó hasta... bloqueada, exacto. ¿Por qué razón? Dos transacciones no pueden escribir al mismo tiempo en un mismo registro, porque ahí estaríamos causando inconsistencias. Ok. ¿Quién es la que sí va a poder escribir? La que gane primero. Para que esto se entienda, la base de datos define conceptos como bloqueos exclusivos y bloqueos compartidos. Un bloqueo compartido se dio, por ejemplo, aquí, con dos instrucciones select. El bloqueo en realidad es compartido porque n transacciones pueden consultar. O sea, están compartiendo un mismo recurso. Pero acá se estaría haciendo un bloqueo exclusivo. Una manera de entender esto es que un bloqueo exclusivo pueden verlo como una especie de estafeta. Imagínense que está el RDBMS y llega un usuario y le dice, oye, manejador, quiero cambiar un dato. El RDBMS le va a dar la estafeta, es como decirle, darle el permiso. Esa estafeta se va a otorgar siempre y cuando nadie más la tenga. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si llega la segunda transacción, que sería justamente en el siguiente tiempo, llega la otra y le dice al RDBMS, oye, manejador, quiero cambiar este dato.
pero el RDMS le va a decir, ¿sabes qué? No puedes, no te puedo dar la estafeta porque alguien la está ocupando. Y le dice el RDMS, ¿sabes qué? Pues espérate a que la desocupen. Entonces, por lo tanto, esa sesión se va a quedar en espera a que desocupen la estafeta, que sería esta transacción. ¿En qué momento se libera esa estafeta? En el momento en el que la transacción termina, se hace un commit. Que seguramente cuando lo ejecutaron, ¿qué observaron? Y hicieron commit aquí y qué pasó de manera inmediata en la otra transacción. Se actualiza. Exacto, se aplicó el cambio. Y después hicieron commit en las dos. Ahora, ¿no les causó curiosidad lo que consultaron acá y lo que consultaron acá? Cuando ambas hicieron commit y volvieron a leer, ¿qué dato les dio aquí? El 30. El 30. Y cuando leyeron aquí, ¿qué dato les dio acá? También. También el 30. Y la gran pregunta es, ¿qué onda con el 20 que modificó este usuario? Que después fue modificado por el 30 de la otra. Fíjense el escenario. Imagínense que estos son, digamos, dos proveedores que están surtiendo un mismo producto en su tienda. No sé, imagínense que venden, es aquí en los libros, ¿no? Tienen el libro de bases de datos, ¿no? Que se vende como pan caliente, ¿no? Bueno, se vale soñar, pero bueno. Entonces llega la editorial con 20 libros, la editorial 1, y llega la editorial 2 con otros 30. ¿Cuál debería de ser el resultado correcto que al final el campo en existencia debería de tener? Si al inicio eran 10. Uno va a intentar cambiarlos a 20, ¿no? Significa que a lo mejor van a agregar 10 libros nuevos, ¿no? 10, más bien 10 que ya existían más otros 10, en total serían estos 20, ¿no? Y luego este otro también, ¿no? Imagínense que va a actualizar a 30, significaría que a lo mejor son 10 libros que ya existían más 20 nuevos que trae, en total serían 30. Si los dos intentan hacer este cambio, ¿no? ¿Cuál tendría que haber sido el dato final? O sea, tendrían que haberse considerado ambos, ¿no? Los 20 libros que, más bien los 20 libros que trae el primer proveedor más los 30 libros que trae el segundo, ¿no? O sea, en total, ¿cuántos libros deberían de haber en la librería? 50. 50, exacto. O sea, porque son los 20 que trae uno más los 30. Y al final, ¿cuánto quedó? Nada más 30, ¿no? 30. Entonces, ¿están de acuerdo que eso también es un problema? Que a pesar de que tenemos estos bloqueos, se está provocando un problema que se le conoce como loss update. Aquí la respuesta sería, ¿qué le pasó al valor 20? Se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque no hay ningún control de que los usuarios sobreescriban un dato de manera prácticamente simultánea. ¿Ok? La base nos permite cambios simultáneos, pero si van ligeramente desfasados, ambos usuarios, como vieron aquí, al final pueden cambiarlo. ¿Ok? Pero esta transacción 2 ni siquiera se dio cuenta que hay otro proveedor que está también cambiando, y eso también me puede generar problemas. Entonces, para efectos de la práctica, nada más nos quedamos hasta aquí. Digamos que hay un problema de loss update y ya. ¿Ok? Y ya en la clase de teoría vemos cómo lo corregimos. En la clase de teoría ya vemos más a detalle qué significa eso de un loss update. ¿Ok? Y pues bueno, hasta ahí llega las actividades de esta semana. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? Está bueno, ¿no? Esto de las transacciones. Sí, profe. ¿No? Sí. Bueno, ya en su momento en el otro grupo lo vemos a detalle. Entonces les comento, esta práctica, la práctica complementaria tiene que ver con
ya no tanto con transacciones, se está enfocando ahora más a DML, ¿no? Les piden hacer insert, update, delete, pero esta práctica realmente está tranquila. Es un poco larga, pero es de las más sencillas de SQL, ¿no? Que tienen que hacer insert, update, delete, merge, y pues prácticamente ahí el manual les dice todo lo que tienen que hacer. Entonces, esa al ratito esa creo que sí, esa no se las he subido, me parece. ¿O alguien checó si está? Ya ni me acuerdo. No, todavía no se la subo. Al ratito se la subo. Es que les estoy haciendo unos ajustes por la modalidad de este semestre. Entonces, pues básicamente es eso. ¿Alguna duda? ¿Nada? Todo bien, profe. Bueno, pues ya si quieren le dejamos hasta aquí. Ya no les quito más tiempo. Bueno. Profe, entonces de preferencia para esta práctica sí le añadimos las capturas de pantalla. Sí, de preferencia. No son obligatorias, pero yo les recomiendo que sí lo hagan para que basado en ese resultado puedan poner su respuesta. De acuerdo. Ok. Bien. Muy bien, chicos. Cuídense. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Gracias, profe. Nos Hasta vemos. luego, profe. Gracias. Hasta luego, profesor. Bye. Nos vemos. Buen día. Bye, profe, buen día. Buen día.